pom, 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 pom. Hola amigos y amigas, estamos en el programa 16. El trabajo es un don, trabajar es un don. Sí, hoy vamos a hablar de esa importancia del trabajo para nuestra salud psíquica, de cómo podemos estar mejor en el trabajo y qué elementos nos pueden proporcionar pues también esa ayuda para relacionarnos mejor en nuestras relaciones laborales, en nuestros objetivos para conseguir, en cuál es nuestra disposición para el futuro. Así que quedaros en este programa porque va a ser muy importante. Vamos a trabajar para nuestra felicidad. Y también en Amor y Familia vamos a hablar de un tema muy importante, porque el amor también conlleva un trabajo y para ello vamos a dar algunas claves de seducción para poder ligar con el otro, estar en una posición, pues digamos, en la que estemos más activos, ¿no? En la que podamos realmente seducir a la otra persona y encontrarnos con otro ser humano, porque el amor sabemos que es el motivo digamos, que más sufrimiento para las personas, pero también es un momento en el que uno pues se eleva esa autoestima y para ello es importante también saber seducir al otro, estar entre otros, porque tiene que ver con esa mirada, esa palabra y esa escucha. Así que quédense y no se olviden de esas píldoras vitales y también ese poema para acompañarnos durante toda la semana. Pom, 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 pom. Pom, 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 pom. Hola amigos y amigas, estamos en un día más en nuestro maravilloso programa de Palabras para Vivir y tenemos a nuestro lado a quién, a Clemón Lunis, que viene a visitarnos, pues ahora se está haciendo habitual, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, por esa invitación regular. Vamos a decir. Aunque, ¿de qué vamos a hablar hoy, Laura? En Bueno, me este fabuloso parece, programa estamos, Palabras para Vivir. claro, palabras para vivir, pero no se queda solo en palabras, a las palabras también hay que ponerle un trabajo para hacer alguna acción en la realidad y claro, vamos a hablar del trabajo y de la salud, la importancia del trabajo. Pero bueno, el trabajo en su concepto más amplio, ¿no? Porque el trabajo es lo que nos une fuertemente a la realidad y lo que nos hace transformar algo que es insatisfactorio, algo que no nos gusta, algo que también nos parece injusto, ¿no? También nos da esa fuerza, esa autoestima, ¿no? De querernos a nosotros mismos, pagar esa deuda simbólica de la que venimos, sentirnos útiles, que eso es principal para las personas, ¿no? Para el sujeto psíquico. El trabajo es salud, podríamos decir, ¿no, Clemons? Sí, el trabajo es salud, pero porque trabajo en el ser humano siempre hay, ¿no? Que creo que eso es como una cosa muy importante, pensar que para el sujeto psíquico el, el, el sujeto siempre trabaja, incluso cuando duerme, sueña, porque sigue trabajando. Es decir, que hay una actividad psíquica que se hace sí o sí. Entonces, cuando el sujeto no quiere trabajar, no quiere ponerlo hacia el exterior, que se lo queda en sí, provoca problemas. Por eso cuando decimos el trabajo es un don, es un don por dos lugares, ¿no? Por esa producción exterior, es decir, esa cosa que va a ser para otros, porque el trabajo siempre es para otros, pero también hay un beneficio personal, ¿no? Ese beneficio personal es decir que yo trabajando, estoy trabajando para mantener una cierta salud mental. No quiere decir que sea el remedio, pero sí que tiene, ¿no? Digo, porque claro, hay gente que trabaja e igual se enferma, porque todas las condiciones del trabajo no están puestas como para que realmente uno pueda ser feliz en el trabajo. Ya lo sabemos, que vivimos en sociedades injustas donde todavía el hombre explota al hombre, pero igual conviene ir construyendo un trabajo, entonces exterior, como decía, como tú hablabas, ¿no? De esa deuda simbólica, es decir, que yo cuando he llegado había ya mundo, todo estaba ya puesto para mí, aunque no solamente era para mí, pero también era para mí. Es decir, que había electricidad, había coches, había carreteras, había una madre, un padre, una familia, un entorno, una casa, es decir, que ya me recibían con un montón de cosas. Y claro, a partir de ahí el ser humano está en deuda. Esto no se ha construido, no se ha caído del cielo.
hay otros seres humanos que han trabajado para que yo, cuando llegase, ¿no? Encontrase todo puesto, todo preparado para mi recibimiento, ¿no? Digamos. Entonces, hay una satisfacción en el ser humano en poder participar, dar su grano de arena en esa construcción para la generación que viene. Para los que vienen, para decir, he dejado esto hecho, ¿no? Y vamos a decir que los grandes hombres son los que han dejado grandes cosas para la humanidad, que han dejado más que un granito de arena, ¿no? Como hablamos nosotras aquí de Freud, que ha dejado una revolución para el pensamiento. Sí, perdón, Laura. Claro, sí, no, pero también me parece interesante lo que decías de que siempre hacemos un trabajo constante, ¿no? Y Freud tomó de los principios de la filosofía que se desprendió de la física de aquella época, pues que la energía está en continuo movimiento, ¿no? Que siempre se transforma en otra cosa, no se destruye. Entonces, claro, si aplicamos eso al trabajo, ¿no? A nuestro desear, a nuestro poner la energía fuera, también es para hacer una llamada de atención que también es un trabajo estar en forma pasiva sin hacer nada. Es un gran trabajo dejarse llevar por ese principio del placer y que al final te estanca tu energía psíquica y ahí incluso vemos que los efectos pueden ser la enfermedad. Además, hay días que uno no hace nada y está más cansado que cuando pone esa energía fuera de sí, cuando hace... No, porque hay una ideología que también nos transmite como que hacer, como que estar poniendo tu energía en el mundo cansa. Y claro, más bien al contrario, porque si todo es un trabajo, el poner tu energía afuera es una cosa, digamos, de la persona, ¿no? Que necesita poner esa energía en el exterior. Si uno la tiene puesto en esa posición pasiva, también está haciendo una fuerza de trabajo muy grande para retenerla, ¿no? Porque somos como un alternador de desear de energía. Si estamos reteniéndola constantemente, también supone un cansancio, ¿no? Que ese cansancio que decimos a veces, habrá que ver, revisar un poco qué pensamos acerca de lo que hacemos en nuestra vida cotidiana. Porque también sabemos que ese cansancio o esa resistencia de energía también proviene a veces de cosas que no queremos hacer y que nos están produciendo un choque constante y un agotamiento psíquico, ¿no? Que hay contradicciones en nosotros, que ahí el psicoanálisis viene a ayudarnos, ¿no? A mostrar que hay energía en ti que estás reteniendo. Hay cosas con las que no estás de acuerdo y que al fin y al cabo las estás haciendo que de alguna manera se escenifican en ese cansancio. Pero en principio no deberíamos de cansarnos hasta un cierto punto, ¿no? No, que el cansancio tendría que ser... es una sensación, además uno se da cuenta, a veces es una sensación, me toca pasar el cansancio porque me toca hacer una cosa y se me va, y que no es algo ahí, que es una sensación, a veces me dice una verdad que me tengo que ir a descansar y otras veces solamente me dice que quizás tengo un poco de angustia sobre lo que me toca, ¿no? Vivir ahí delante, me tengo un poco de angustia, me toca hacer tal cosa y entonces siento un cansancio ahí enorme, además, pero es una expresión de otra cosa, no de cansancio, ¿no? Que uno tendría que poder, o sea, aprender, digamos, a ver de dónde viene ese cansancio. Cuando uno dice, si he dormido bien, si he hecho esto, lo otro, no tendría que sentir cansancio, entonces ya vemos que es otra cosa. Pero más que del cansancio es interesante hablar del trabajo. En la Constitución española, para tomar así una, ¿no? Porque también la Constitución, es decir, que la Constitución ha pensado el ser humano y se da cuenta que el trabajo, la posibilidad de trabajar, de tener evidentemente un trabajo donde no te explotan demasiado, es muy beneficioso. La Constitución dice, todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. Es el artículo 35.1 de la Constitución española, que tiene deber y derecho al trabajo. Vemos que en esos nuevos países, ¿no? Que es tan difícil a veces conseguir un trabajo, si no es
¿no? Entregarse a trabajos ahí de explotación total. Entonces, que es difícil si vivimos realmente en sociedades injustas donde uno va a tener que hacer efectivamente un trabajo para poder tener trabajo. Es decir, que la lucha es dura, pero vale la pena. Lo que es importante cuando decimos el trabajo es un don es que vale la pena. Claro, y el trabajo también es importante en eso que rescata, que es siempre entre otros, porque las luchas sociales que se han conseguido, esa conquista, esa producción de la Constitución, es porque otras personas se han unido para que disfrutemos de los derechos actuales que estamos manteniendo, ¿no? Entonces, es importante incluirnos, que el trabajo no es algo solitario, sino que tiene que ver con una cadena de producción, con una cadena de personas en las que estamos uniendo nuestras fuerzas para transformar algo de la realidad, ¿no? Aparte de, como bien dicen, ¿no? Que hay sociedades injustas en las que uno a lo mejor hay un trabajo alineado, te explotan, pero también no nos vamos a meter en eso, ¿no? También tenemos que pensar en cada uno de nosotros qué posición psíquica tenemos ante las cosas. ¿Por qué repito una forma de trabajar determinada? O, que no es casualidad, quiero decir, ¿no? Que hay tendencias en nosotros que se repiten en la manera de elegir trabajo o en la manera de disponernos en el mundo y que habla de esas tendencias reprimidas que a veces nos hace ser un poco masoquistas, unirnos con en esa posición en la que con el jefe siempre estoy a la gresca, ¿no? O con los compañeros, ¿no? En la que se crea un ambiente laboral difícil, que más allá de que haya una realidad, también es podernos hacer esa pregunta en nosotros mismos, ¿no? Porque estamos en un lugar, en un espacio en el que estamos hablando del psiquismo humano y aparte la realidad social, también está en la realidad de cada uno. Cómo yo me relaciono con mi mundo laboral, desarrollo mis deseos, desarrollo mi deseo de trabajar o desarrollo mi ser social, o por el contrario me quedo a lo mejor más anclado en esos conflictos ideológicos, familiares, ¿no? Porque la mujer también se pone en esa tesitura, ¿no? A veces de los cuidados hacia los hijos, hacia los mayores, y hay una confrontación ideológica importante, ¿no? Por lo que decíamos, de la figura del jefe, de los compañeros, cómo me posiciono yo ante la ley, ante aceptar, ante reclamar incluso mis derechos, porque en ocasiones vemos que también las personas siguen sometidas bueno, esa posición con el otro y les cuesta hablar, ¿no? Y transformar eso, unirse a otras personas para producir cambios, ¿no? Y eso en el trabajo tiene mucho que ver en el sentido de que es un trabajo también poner en acción esa palabra, ¿no? Claro, pero también hablar es un trabajo. Que todas las actividades humanas tenemos que pensar que son un trabajo para el ser humano. Pero es todo el trabajo que tiene que hacer un ser humano a lo largo del día. Es decir, que primero se tiene que despertar, primer trabajo, porque es un trabajo, no se hace así, es un trabajo, se elabora ahí para que la libido que estaba todo en mí, toda mi energía estaba puesta en mí, de repente tengo que abrir los ojos y la tengo que echar para afuera. Eso es el primer trabajo. Y después todos esos pequeños trabajos, me tengo que ir a la ducha, lavarme, cepillarme, secarme el pelo, lavarme los dientes, prepararme el desayuno, comer, pues un montón de trabajo, prepara la ropa, dónde está la ropa, la he planchado, no la he planchado, es un currón ser humano a lo largo de toda la vida. Y después si me falta eso y que tengo que ir a comprar lo otro, es impresionante. Cuando vemos una persona por la calle, tenemos que darnos cuenta que esa persona que va elegante, bien vestido, sonriendo, ha hecho un trabajo para eso, que nada cae del cielo. Es impresionante. Digo que a veces uno lo ve en su propia vida, además de las otras actividades que puede hacer, ir al trabajo, hablar con la gente, tengo que llamar a tal, tengo que hacer no sé qué, ¿no? Es un montón. Entonces, yo pienso que también hay un montón de cosas que tendríamos que poder poner como un poco en automático. ¿Sabes que hay cosas que yo tengo que dejar de pensar? Tengo que poner mi energía, cosas más importantes, y todo lo que son los preparativos, preparar el desayuno, ¿no? Digo que hay cosas que no, de hacerlo de manera un poco automática, porque si no, es un, Claro. como andar. Andar también es un trabajo. Es que es, ¿no? Subir las escaleras, bajar, salir, entrar, tomar el coche. Digo, es impresionante, mira la cantidad de verbos que cada ser humano practica a lo largo del día.
Y además, el ser humano también tiene esa particularidad que no solamente trabaja por los verbos que ponen acción, sino que también trabaja por los verbos que no ponen acción. Claro, porque todas las cosas que digo, no, eso mañana, eso no lo hago, eso no quiero, eso no, todo eso son verbos que están un poco en acción, aunque sean la fantasía, o ocupan, Consumen ¿cómo? también, que consumen también energía. Y también es importante el hecho de que nos redimensionemos, ¿no? En ese concepto de trabajo, porque es como que te transmiten en la sociedad como que el trabajo es malo, estamos explotados, ¿no? En una serie de formas de pensar cuando en realidad el trabajo es el que me centra en la vida, el que me ayuda a tener salud psíquica, el que... Pero que todas las quejas también son reales, Laura. Sí, pero también... Digo, porque es verdad que también es algo un poco religioso, ¿no? Que conseguir las cosas por el sudor de tu frente. Es algo un poco religioso. Es decir, que lo vamos arrastrando, ¿no? Que es como una, tiene que pasar así. Pero también tenemos que darnos cuenta que al lado de esa explotación, de ese maltrato que hay en casi todos los trabajos, porque el que le gusta su trabajo esté bien pagado, no, porque ¿qué trabajador está bien pagado? ¿Y qué trabajador está bien tratado por su jefe, por el entorno? Es decir, considerado como un trabajador bien tratado, es decir, yo tengo que considerar al otro que está haciendo un trabajo que hace bien a un montón de gente. El camarero, la panadera, cualquier trabajo, el informático, el arquitecto, toda esa gente participa para hacer. Que formamos parte de una cadena de producción humana, que todos somos importantes en ese eslabón. Entonces, es también ayudarnos a pensar esa dimensión que tiene el trabajo en nuestras vidas, ¿no? Y que hay explotación, hay sociedades injustas, está claro, pero si uno no lucha porque las cosas cambien en nuestra pequeña parcela, ¿no? Si no vamos a convertir en una utopía algo ideal, pero en nuestra pequeña parcela, ¿qué cosas podemos hacer para transformar? Y a veces es como cambiar ese chip, en el sentido de ayudarnos a transformar una forma de pensar, una frase en la que nos abra otras posibilidades, ¿no? Y eso, sin psicoanálisis, es muy difícil de transformar esas posiciones inconscientes en nuestra realidad, ¿no? En nuestro... Bueno, yo diría, Laura, yo diría, con psicoanálisis es bastante fácil, ¿no? Con psicoanálisis es bastante fácil tener alcance a poder modificar, ¿no? Esas ideas que nos vienen. Además, tenemos que pensar que son ideas que vienen transmitidas de generación en generación. Es decir, que está bien que nuestro abuelo, nuestro bisabuelo sabían que tenían que trabajar sí o sí, pero igual, en los pueblos también había vagos, gente que no trabajaba, que Una había posición, renunciado, que no quería. pero es una ¿Cómo? posición infantil, porque el adulto también se diferencia del niño, porque se incluyen en la cadena social, porque también la economía, el dinero habla de ese manejo con nuestros deseos, con la relación con los otros, y es importante incluir lo económico. Si no se incluye lo económico es como si fuéramos ese niño, entonces tiene que haber un progreso en uno mismo para desarrollarnos como ese niño que no lo daba a ser ese ser adulto que funcionamos en la vida y que estamos en relación con otras personas y produciendo, ¿no? Si no, estamos hablando de neurosis, ¿no? Porque una sociedad en la que haya unos altos niveles de paro, en los que, bueno, las personas estén en esa posición, está hablando de una neurosis, porque el trabajo es realmente lo que te permite transformar la realidad. Freud decía que una persona sana es aquella que puede amar y trabajar. El amor también es un trabajo y trabajar es lo que te sostiene más fuertemente en la realidad, ¿no? El neurótico está todo el día en su imaginario, en su fantasía, no puede disponer de energía libre para transformar la realidad, ¿no? Entonces, es importante esa cuestión, ¿no? Que revisemos esas cuestiones en cada uno de nosotros. Así que, Clemón, me parece muy interesante. Claro que entregarse a la idea del trabajo después se hace fácil. Después es un goce trabajar, porque trabajar no es solamente ir a trabajar para el jefe, es trabajar para un montón de gente, de otras personas, otras actividades. Es esa posibilidad de poner energía afuera y estando haciendo cosas. No sé, digo que organizar una fiesta es un trabajo, pero hay unos que gozan con la posibilidad de organizar una fiesta. Claro, y también es un poco... Mira, las fiestas son reducidas, pero... Claro, y también es incluir el beneficio en el otro, porque yo no me voy a beneficiar del trabajo directamente en ese sentido, sino que es como darle un servicio a la otra persona.
Para eso Por también eso está. hay que limar esas cuestiones de los celos, la envidia, de que el otro se beneficie y yo no. No, que son aspectos humanos que no vemos, pero que se escenifican en cómo uno atiende al otro. Vemos cómo uno atiende con amor, otro no atiende con amor, con desprecio, ¿no? Cómo quiero entregar ese trabajo a la otra persona para que otro se beneficie. Cómo cuando a veces se hace un puente y el puente se derriba y podemos leer que hay un odio hacia alguien, ¿no? Hacia algo que se transmite de esa manera, ¿no? Son aspectos inconscientes que hablan de eso que somos de humanos, ¿no? Y que a veces pues, no se ven sino solamente los efectos que se producen en la realidad, ¿no? En cómo escenifico toda mi forma de trabajar, de amar, de entregarme al mundo, de abandonar esa posición infantil y unirme con otras personas para transformar las cosas, ¿no? Entonces, Clemón, nos Bueno, queda, y también decíamos si te que parece, alguna frase. hablar también de la mujer y el trabajo. Ajá, claro. Que la mujer frente al trabajo también tiene, ¿no? Porque la mujer es una currante, pero también tiene, como todos los seres humanos, unas trabas, ¿no? Frente al trabajo, porque ¿quién no tiene trabas frente al trabajo? Pero son diferentes en la mujer que en el hombre. Bueno, eso podríamos ser para un tema para la próxima semana. Es bastante interesante. Así que, Clemo, muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer poder Muchas hablar. gracias, Laura, por participar, hacerme participar en ese fabuloso programa, Palabras para Vivir, una alegría. Muchas gracias. Así que seguimos la semana que viene. Claro que sí. Muy bien. Igual. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hasta luego. Chao. Pom, 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 pom. Caerse está permitido, pero levantarse es obligatorio. Entrechocó los dientes de alegría, de alegría. Devoró el universo hambriento, entrechocó los dientes de alegría, de alegría. Hundo mi hambre entre pom, 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 pom. Nunca, casi nunca. Nunca, casi nunca encontré lo que buscaba, pero me quedaba con lo encontrado. Llegué a ser millonario de cosas y amores que no deseaba, pero me daba cuenta que esos amores no deseados fueron mis más grandes amores. Y las cosas que encontraba sin buscar, las cosas no deseadas, no buscadas, fueron y son mi propia vida. Están en mis poemas, en mi canto. Me acompañaron todo el tiempo. Eso que no deseaba ni buscaba eran cosas y amores necesarios. Yo buscaba, deseaba lo que no existía. Y hoy vamos a hablar de esos consejos para el amor, para la conquista, para ligar con el otro. Porque claro, es muy importante para poder conquistar a la otra persona, para poder relacionarte con otros, también hablar. Porque claro, hablar tiene que ver también con un deseo humano, ¿no? Está el deseo de hablar, también ser escuchado, escuchar, y también el hecho de la mirada, que es muy importante para sostener la atención, el deseo de esa persona. Entonces es importante que para poder
conquistar a la otra persona, también nos despeguemos un poco de esos pensamientos familiares, porque en todas las familias se aprende a amar, a relacionarnos con los otros y claro, luego vamos a dar otro paso en el mundo y para conquistar a otras personas también tenemos que incluir palabras nuevas, relaciones diferentes y claro, eso también incluye pues tener otras palabras y para poder conversar, tener otras palabras, es importante leer, sacarnos de ese primer mundo en el que llegamos y que después pues nos vamos a encontrar con otras personas. Para poder conquistar al otro es muy importante incluir palabras y pensamientos que te ayuden a tolerar esa diferencia, porque si no vamos a amar como amamos en nuestra familia o en referencia a ello, en lo contrario. Y ahí vemos que tiene que haber un abanico más amplio. Para ligar es importante también leer un buen poema, una buena obra de teatro en la que nos ofrezca otras vidas, otras posibilidades para abrirnos a ese mundo que es el otro. Uno cuando va a ese primer encuentro, esa primera cita o esa segunda, siempre va con ideales, con conversaciones ya hechas en su cabeza, queriendo que sea el otro tal y como lo piensa. Pero claro, siempre va a haber una decepción y es necesario aprender que uno se tiene que frustrar ante la realidad que le muestra la otra persona, porque nunca va a coincidir lo que uno desea con la realidad. Hay que despegarse de esos ideales, porque creer que el otro va a encajar con uno es estar aún en esa media naranja, en ese príncipe azul, en esa princesa azul. Y claro, ahí estamos pues generando un rechazo en la otra persona, no lo estamos conociendo en su verdadera dimensión. Entonces es importante separarnos de esos ideales y así encontraremos al otro como si fuera un regalo, en esa conversación nueva en la que vamos a conocer al otro en su verdadera dimensión. Así que mejor en los primeros encuentros no tener ideales ni pensar que las cosas van a ser como uno piensa. Así vamos a poder escuchar al otro en su verdadera dimensión. Es importante también en el encuentro con otras personas que hablar no es contarle a todo lo que se le ocurra, incluso cosas de su pasado. Es necesario cierta discreción en las relaciones, porque, por ejemplo, el que uno haya tenido ese encuentro sexual también con la otra persona no quiere decir que tenga que ser una entrega total a su intimidad, ¿no? A veces se confunden ciertos términos y luego vemos cómo hay problemas también a lo largo del tiempo en el que la pareja, cuando ya está constituida, le recrimina a la otra persona el pasado que ha tenido, lo que le contó tal día, ¿no? Hay que tener cuidado lo que se le cuenta, para quién y por qué, porque hay parcelas en nosotros que forman parte de nuestra intimidad. Además, mi boca es esta boca porque ha besado a otras bocas. Y hay cosas que a veces llenamos de fantasía al otro en su cabeza y ocasionamos más un perjuicio que realmente conocer a la otra persona, porque es como si estuviéramos comparando constantemente a esa persona con las personas que hemos conocido anteriormente o contándole nuestras cosas cuando en realidad hay cuestiones en nosotros que no tenemos por qué contarle al otro, porque siempre las relaciones son nuevas cada vez. Y claro, pensar que uno tenga que vomitarle al otro sus experiencias pasadas habla más de una necesidad de uno de hablar, de intentar resolver otras cosas, que de confesarle todo a la otra persona. El otro no es nuestra mamá para confesarle las cosas que hemos hecho anteriores, ¿no? Sino que es simplemente un nuevo encuentro en el que tenemos que tener en cuenta esa dimensión de la otra persona, producir deseo desde el presente y desde el futuro, no desde el pasado. Hablar del pasado habla de puertas que yo tengo todavía abiertas o que a veces hay formas de pensar, nuestra moral, nuestro posicionamiento en las relaciones anteriores que están de alguna manera pues provocando que con la otra persona pues yo quiera limpiar cierta conciencia en mí, que quiera comparar con cómo fue la otra persona, si es normal esto, si no es normal, o una sensación como de entrega a la otra persona, cuando en realidad la otra persona es un lazo más en tu vida, no es una total sostén de tu vida, ¿no? Y es importante pues establecer ciertos criterios en nosotros. Y cuidado en esos primeros encuentros cuando se escuchan esas frases que se dice que todos los hombres, todas las mujeres son iguales. Eso es imposible. Cada persona es diferente. Lo que pasa es que uno también tiene que revisar que si me encuentro a hombres, a mujeres, en las que siempre hay un mismo patrón o que de alguna manera algo se me repite en esos principios, en esos finales, uno tiene que revisar que tal vez es uno el que realmente inconscientemente va buscando o va produciendo ese tipo de relaciones. Si todos los hombres son iguales para mí o todas las mujeres son iguales para mí,
tengo que sospechar que hay algo que se repite en mí, porque es imposible que el otro sea siempre el mismo. Seré yo mismo siempre cuando me encuentro con lo otro y produzco ese tipo de relaciones, ¿no? o esa forma de relacionarme. Así que mejor revísense, consulten con un especialista, porque es imposible que se repitan las mismas circunstancias. Lo que se repite está en mí y hay tendencias en nosotros inconscientes que se satisfacen en las relaciones con los otros. Así que hay que revisarse. Tenemos que tener en cuenta que hablar con la otra persona, no tengo que estar hablando siempre de sí mismo. Cuando una persona está siempre hablando de sí misma, produce muy mala impresión en la otra persona. No le dejas hablar, no le dejas escuchar y parezco un poco narcisista en esa posición en la que creo que el otro pues lo utilizo como de basurero en el que yo suelto toda mi catarsis emocional y ahí pues bueno, estoy utilizando a la otra persona para desahogarme, ¿no? Cuando realmente no estoy teniendo un encuentro con alguien. Y claro, y hablar mal de personas que han formado parte de mi pasado, también estoy hablando de mí mismo, me estoy delatando de que de alguna manera cuando las cosas no son como a mí me parecen, pues siempre tiendo a culpar a las otras personas y eso, claro, produce también una desconfianza en el otro. Si yo hablo mal de mis exparejas, la otra persona pues puede llegar a pensar que también puedo hablar mal de la otra persona cuando algo no funciona o cree que no coincide con la realidad. No conviene tampoco abandonar lo que a uno le hace feliz, las relaciones, los hobbies, para contentar a la otra persona. Debemos de saber que cuando tú le pones un obstáculo a esas relaciones, también se hace como más codiciada la relación. Y también es importante que deseamos deseos, entonces esa persona también se enamora, ese brillo que adquiere la otra persona es también en relación a todas las cosas que nos sostienen, todas las relaciones que producen que en nosotros pues seamos tan deseantes para el otro. Entonces es importante cuidar desde nuestro deseo para también seducir a la otra persona. Pom, 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 pom. Pom, 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 pom. Y este es el verso donde intentaré dejaros la enseñanza más necesaria. En una sociedad justa, el trabajo es un don, una alegría, un bien humano propiamente, con el cual se puede modificar lo natural, la vida, los enjambres de sueños, el sol. Con el trabajo el hombre pudo volar sin alas, navegar por los mares sin conocer el mar, el árbol estupefacto de sorpresa ante el hombre, pudo el trabajo arrancar una silla, y de la piedra las señales que forjan el porvenir del hombre, su casa, sus monumentos, su propia labor. Quiero que siempre llevéis a vuestro lado la gubia, la garlopa, el martillo, la hoz, esa frase que servirán hasta el final para limar las asperezas de la muerte. Y si alguien os preguntara para qué tanto,